En la mañana de hoy estará con nosotros en el primer turno el representante Ramón Torres. También estará con nosotros, eso puede ser muchas cosas, pero es mi versión de la película del tiburón. Estará con nosotros el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con nosotros en el segundo turno. Y en el tercer turno estará, como siempre, nuestra amiga, la ex senadora Keren Riquelme, para hablar de los asuntos de allá, que mire, está bajo fuego la cosa. Y hay unas interpretaciones recientes, inclusive de las Cortes, que están muy, muy interesantes de acuerdo al marco constitucional y todo lo que tiene que ver no solamente con los Estados Unidos, sino también en Puerto Rico y cómo pudiera servirnos de un marco de referencia para hacer gobierno. Y dando paso a los asuntos, admisión de Jennifer González. Admite que en efecto se entregó a la comunidad dominicana e inmigrante, toda completa, no solamente a los dominicanos, porque hay cerca de 6,000 conductores allá en el Departamento de Transportación y Obras Públicas que no tienen su estatus migratorio regularizado, como le dicen. Mire, que no tienen el documento de identidad para estar en el país de acuerdo a la ley de inmigración. Simple. Y eso ha traído mucha controversia y un poco Jennifer González, como gobernadora, trata un poco de salirse de la controversia, pero ella misma nuevamente, con sus expresiones, levanta ciertos asuntos que algunos de ellos ya se los habíamos adelantado aquí. Y dentro de esa admisión hay muchas vertientes de cómo se hace gobierno. Y lo menos que esperamos de la persona que rige nuestros destinos como gobernador o gobernadora. Y evidentemente nos deja saber la propia gobernadora, por sus expresiones el pasado viernes, que el secretario de Asuntos Públicos, primero que nada, no tenía la mejor información, la acertada o la correcta. Por tercera vez al hilo, parece que no necesariamente al licenciado Irán Torres Montalvo, colaborador de este programa, lo ponen en conocimiento de la información más certera. O quizá, ante unas expresiones previas, es quien se tiene que coger el tiro, porque el secretario de Asuntos Públicos en días previos había dicho que la gobernadora tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y de las solicitudes del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos federal para propósitos de los requerimientos que estaban haciendo sin ir al tribunal. Y les hice a finales de la semana pasada la diferencia entre requerimientos de información. Cuando lo pide una agencia, como pudiera ser aquí el Departamento de Salud, el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Hacienda, y cuando ese secretario o secretaria acude ante el tribunal para solicitarle a los ciudadanos o a otras entidades cierta información, y ese tiene un rango un poco mayor porque ha pasado por la discreción judicial, por la revisión judicial. Y ese juez o esa juez dice, déjame ver qué tú estás pidiendo, para qué tú lo estás pidiendo. Ok, esto es lo que tú quieres hacer, ¿te autorizo o no te autorizo? En el caso de cuando es una agencia, es ese secretario o secretaria o algunas veces un funcionario de segunda a tercera grado de supervisión quien dice, dale para allá, pídele esta información a un individuo, a una corporación o a otra entidad de gobierno. Aquí ha quedado claro que era estrictamente el Departamento de Control de las Aduanas y de lo que es la migración quien estaba solicitando la información al Departamento de Transportación y Obras Públicas en enero. Y no hubo ninguna resistencia. Dice la gobernadora que fue a cambio o porque se reciben 178 millones de dólares para fondos de carretera y que ese fue el cálculo mental
Es decir, yo no puedo poner en riesgo esta cantidad de dinero a cambio de que me den esos 178 millones de dólares, pues yo entrego la información que me piden. ¿Qué van a hacer con ella? Ay, yo no sé. En serio, yo no sé. Evidentemente ya se había llevado a cabo operativo por parte de el Homeland Security en Puerto Rico y de ICE, de las dos dependencias que tienen que ver con este tipo de operativos para cumplir con las cuotas de la política pública del presidente Trump, de intervenir con personas que no tienen su documentación al día y si tienen o tenían antecedentes criminales, pues con más razón aún. Lo que pasa es que parece no quedarse ahí y parece que en el camino se han llevado o han irrumpido sobre ciertos derechos que pudiera tener una persona a pesar de no tener la documentación y el estatus migratorio. Mire, ¿a qué voy con esto? Que simple y llanamente la gobernadora admite, no queremos poner en riesgo los fondos federales y los entregamos. Los entregamos a esos 6,000 conductores. Que hay una disposición en esa ley, como les decía el viernes, que prohíbe compartir esos récords. Pues hay unas regulaciones federales que van por encima de eso. Pero por lo menos ve al tribunal y peléala. Por lo menos oponte aunque sea una vez. Mira, tenemos esta disyuntiva de que tú me estás pidiendo esta información. Por lo menos, percepción. Pero la gobernadora dice que ni tan siquiera esa percepción le importa. Porque cuando la abordan sobre cómo se sienten esos inmigrantes cuando se entregan sus récords para que se les persiga, la gobernadora así sale y dice, es que ellos no votan. Gobernadora, pero sus segundas y sus terceras generaciones sí votan. Y algunos de ellos están en el país porque son ciudadanos por nacimiento. Y el resto de la comunidad que sí hizo o sí tiene sus papeles en regla y son ciudadanos americanos, sí la van a juzgar a usted en las próximas elecciones. A usted y a la gente de su partido. Y parece que la gobernadora, que es muy astuta políticamente, y lo reiteraré todo el tiempo, se le olvida o no le dan la mejor información para hacer sus expresiones públicas. Y esto va a tener consecuencias. Al punto de que ya ayer la oposición del Partido Popular Democrático celebró una conferencia de prensa con dos de los líderes que llevan mucho tiempo ahí y que conozco, respeto y distingo, y levantan el asunto de cómo se siente esa comunidad. Y mire, veamos contraste. ¿Qué hace Miguel Romero ante esta controversia que sacude a toda la comunidad dominicana particularmente, que es la más voz que tiene? Celebra una actividad donde se le otorga su ciudadanía a cerca de 200 migrantes. No solamente habían dominicanos, habían de otras nacionalidades también, y que recibieron y que hicieron su trámite de acuerdo con la ley. Contrastes entre unos y otros. He escuchado también en redes sociales y a través de reacciones de diferentes personas, no voy a decir que todos son del PNP, pero es que esa gente se les dio las licencias hace casi 10 años o más. ¿Por qué no provocaron o no hicieron las cosas como las tenían que hacer y regularizaron sus estatus? Oiga, porque los 6,000 no entraron en el 2013, han ido entrando poco a poco y paulatinamente. Entonces vamos a culpar a las personas que son ahora los que son sujetos de este tipo de proceso. Pero nada, volviendo al tema, ¿cuándo la gobernadora sabía o no sabía o se enteró? Dice la gobernadora el viernes que ella se enteró cuando estaban en la reunión de los todoterrenos. Y que ahí entonces es que el director o el secretario de Carreteras y secretario de Transportación y Obras Públicas le dijo, mira, by the way, esto pasó y yo cumplí y entregué los documentos que me pidieron. Sin enviar una carta, sin demostrar resistencia, sin acudir al tribunal, sin informarle a la gobernadora. Y la gobernadora dice que la ley hay que cumplirla. Hay 20 estados, 20 jurisdicciones.
que han resistido este tipo de solicitud por parte de Homeland Security y por parte del ICE, de control de aduana. Y han acudido a los tribunales. Y lo tenemos abiertamente en lo que está pasando en California, que tiene que ver con este tipo de operativos por parte de las autoridades federales. Yo no estoy diciendo que aquí se vaya a formar el titingó como pasó allá, o como está pasando, que ha provocado que el presidente de los Estados Unidos tenga que federalizar la Guardia Nacional del Estado para darle asistencia a las autoridades federales por los disturbios que han ocurrido allá. Eso está pasando en California. Y usted puede decir que hay razones políticas, que se odia a Trump y que hay que demostrarle resistencia por demostrarle resistencia. Pero al final del día, gobernadora, aquí hay un asunto de derechos humanos y del cómo y la percepción de solidaridad muchas veces es más importante en la política. Y usted lo sabe, porque usted no es una neófita en esto. Y aquí les entregaron a cambio, como usted misma relata, de 178 millones para las carreteras. Se entregó a la comunidad de inmigrantes. Pero no se queda ahí y se los adelanté. Y hoy, en la prensa escrita, habla de una reunión de las autoridades federales con la secretaria de la familia. Y yo les he dicho que eso ya pasó, de acuerdo con la información que tengo. Y ya se entregó el registro de menores cuyos padres no tienen estatus migratorio regularizado. Ya esa información está en poder de las autoridades federales. Y pudiéramos estar próximos a ver estas intervenciones a las salidas de las escuelas, sino que no se meten adentro también. Porque ya la información está en manos de las autoridades federales. Es tanto así que preventivamente la secretaria de la familia la semana pasada anuncia que había cabida en los hogares para niños que fueran producto, que tuvieran esta situación porque sus padres han sido intervenidos y deportados. Lo que a mí me pareció de momento una buena idea. Algo, ¿verdad? Preventivo. No esperar que tengas la situación encima. Pero es que ya se sabía porque ya se había entregado la lista. Y ya se sabe quién es quién. Y quién tiene y quién no tiene. Y dónde pudieran ser afectados. Y no solamente se entregaron a los conductores, se entregaron a los padres de los estudiantes también. Y hay agencias que han recibido esta documentación. Y hay secretarios, secretarias, directores o directoras que no la han entregado tan voluntariamente como lo hizo el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la secretaria de la Familia. Y han dicho abiertamente que no habrán de cooperar con ninguno de estos operativos en ninguna capacidad. Y entonces, si vamos a perder esos fondos federales, ¿qué va a decir la gobernadora sobre esto? La gobernadora dice que desconoce si otras agencias lo han recibido. Gobernadora, ¿por qué se pone en esa posición? Si ante este reclamo, lo más razonable es que cualquier secretario, secretaria, director o directora se comunique con la Fortaleza y les deje saber, mira, recibimos esto. Porque es un calentón político mínimamente de cómo se maneja esto. Y entonces, esto no es un asunto de si somos colonia o no, porque está pasando en los estados también. Y los estados tienen representación, y tienen senadores y tienen representantes. Esto tiene que ver con las políticas de un ejecutivo, que el legislativo se ha resistido a participar o a demostrar resistencia. Sí, porque es el Congreso el que pasó la ley de migración o de inmigración. Y es quien debería ponerle un freno, como lo están haciendo los gobernadores de los estados, en los tribunales, si es que se oponen a ello. Y el legislativo, congresional y senatorial federal han permanecido en silencio ante estas políticas del presidente. Por silencio las avalan. O es que quizá también
como algunas jurisdicciones, tienen miedo político o de recortes de medidas y de presupuesto y permiten al presidente hacer lo que está haciendo. Yo no voy a entrar si está bien o está mal, pero ese es el tablero, eso es el sistema de pesos y contrapesos que provee la Constitución de los Estados Unidos. Y mientras no se presente una oposición y sea evaluada por un juez o una juez, de acuerdo al sistema judicial que tenemos, pues se presume válido y se sigue haciendo. Y ahí están las políticas del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ahorita trabajaremos con eso y hablaremos sobre eso. Pero mire, mientras tanto, pues obviamente es un calentón político por donde quiera que lo toques y hay que hablar de otras cosas y hay que diluir y distraer la atención. ¿Y qué es lo mejor para diluir y distraer la atención? Vamos a hablar de la residencia del conejo corrupto. Sí, del conejo corrupto. Porque él admitió y pagó la multa por violentar la ley de campaña, de financiamiento de campaña. Y si fuera cualquier representante o senador o candidato en la política, estaríamos hablando de corrupción. Ah, pero como es el conejo y todo el mundo levanta y pone rodilla por ser el conejo, pues esta administración decide regalar o sortear, más bien, porque no es ni siquiera regalar, boletos para los conciertos del conejo. Y evidentemente esto salió de la nada, cuando están cogiendo fuego por razón de la situación de los inmigrantes y de la comunidad dominicana. Y se decide anunciar ayer que para los estudiantes que tengan un promedio considerable en el sistema público, pues habrán de sortearlo, una cantidad de boletos y otra cantidad para empleados públicos que accedan a unas capacitaciones de la Oficina de Ética y de la Oficina de Transformación de los Recursos Humanos. Y le ponen un nombre, eslogan y todo. Debía haberme capacitado más o algo así. Debía haberme entrenado y estrado más, algo así. Consono con el nombre del último disco del conejo. Y ahí anuncian eso. La secretaria o la directora ahora del distrito de convenciones estaba perdida. Ella no sabía y se turbó un montón cuando estaba detallando todo lo que contenía y cómo iba a ser y cuándo y todo lo demás. Porque esto evidentemente lo apresuraron para distraer la atención de los otros asuntos. Y bailamos con el conejo. El conejo que ha sido la figura más crítica de este gobierno, de ese partido. Y lo detalla ayer en el Buenas Tardes, Tomás Rivera Chats. Y le tiene que decir, mano, ¿en serio esta es la figura? ¿Este es el emblema de esta administración? El que puso billboards diciendo que el PNP era equivalente a la corrupción. Y que si votas por el PNP, ¿no quieres a Puerto Rico? ¿O es que nos olvidamos de eso ya? Y cuidado que no hayan otros endosos también de otras entidades del gobierno para que el conejo, y eso lo hizo Pedro Pierluisi también. Y en el primer concierto, ya ustedes saben la palabra que utilizó en cuanto al gobernador. ¿Cómo uno le explica eso a los marcianos? Tampoco es que de alguna manera discrimines, ¿verdad? Yo no tengo que discriminar, pero tampoco te endoso. Y tampoco traigo el emblema de premiar estudiantes y premiar servidores públicos con taquilla para el tipo que más te critica. Y es un poco lo que levanta ayer en su Buenas Tardes Puerto Rico Tomás Rivera Chats, con quien hablaremos dentro de unos minutos. A esos efectos. Y habla y trae un punto muy interesante que me estuvo cuando termina el Buenas Tardes. Él habla o hace una oración, una última oración que dice, por eso pasó lo que pasó. Y ahorita yo le quiero preguntar a Tomás Rivera Chats, ¿a qué se refiere con eso?
porque recientemente estuvo el asunto de los 3 golpes, recientemente hubo otras cosas, y hoy está en la primera plana del periódico Nuevo Día, Jorge Santini, diciendo que se está pasando la página de las tensiones en el PNP. Y habla de la primaria, y habla también de la ruptura evidente en comunicación entre el legislativo y el ejecutivo por el asunto de los nombramientos. Entonces, Jorge Santini, que es un zorro político, por no decirle un viejo político, conoce y sabe que no puedes disfrazar algo que está evidente ahí. Porque no se queda entre la figura de Jennifer González y Tomás Rivera Chats o Johnny Méndez. Y les he dicho que esto trasciende y percola a lo que está pasando en las agencias, donde todavía la primaria no ha terminado, e inclusive gente del bando de Jennifer González que no han obtenido lo que quieren o no los pusieron en las posiciones que les prometieron, también están demostrando esa resistencia y el trabajo no sale. Y hay quejas por doquier en el funcionamiento de las agencias que le dan servicios a ustedes todos los días. Y una especie de brazos caídos. Eso dice Jorge Santini, que estuvo en entrevista con nosotros estos días, acerca de cómo se va a manejar el asunto de la tensión alta en el PNP y de cómo de cara al 2028 puede ayudar o desayudar o cómo se maneja. Y se trae de nuevo lo que le pasó a Pierluisi o no le pasó a Pierluisi, según Jorge Santini. Y la ejecución de las agencias, que quizás haya cambiado el titular, pero la gente que está alrededor son gente que estuvieron en su mayoría en otras administraciones y están allí todavía. Y cuando tú, líder de la colectividad y líder del país, me dices que mi trabajo fue eso mismo, porque se lo dijiste al titular anterior, y yo era el colaborador de ese titular y todavía estoy en la agencia, ¿cómo ustedes creen que yo me voy a sentir? Nada. Se los dejo ahí y se los recuerdo, porque esa es la que hay. Miren, al cónsul cedeño de la República Dominicana en Puerto Rico no lo destituyeron, escúchenme bien, no lo destituyeron. En todo caso, fue un ascenso. Lo promovieron como embajador interno de, ¿cómo se llama? Le pusieron un nombre bien bonito. Interno de asuntos externos, de asuntos exteriores. Mire, es que obviamente este es uno de los colaboradores más cercanos del pasado presidente de la República, Hipólito Mejía. Su hija está en una campaña y él va a ser el director de la misma. Y ya eso estaba cuadrado. Le dieron un ascenso de cónsul a embajador y lo mandan para la República. Y traen a otro señor para acá que se llama, ya mismo les digo, no es Víctor Morales, es Rosendo Borges, ni Ramón tampoco. Y traen a que continúe. Lo que pasa es que llama la atención el momento en que se hace. El timing y el cómo siempre es importante, señoras y señores. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros aquí el representante Ramón Torres de la delegación del Partido Popular Democrático. Estuvo bailando allá en Times Square. Nos dirá cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A través de todos los lunes me acompaña el representante Ramón Torres de la delegación del Partido Popular Democrático. Los que bailan en Times Square en la parada puertorriqueña. Buenos días, Ramón. Buenos días, Eddie, a ti, a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana. ¿No fuiste para allá? No, yo estuve el fin de semana en casa haciendo, dirían en San Germán, haciendo oficio en casa. Haciendo oficio. Como decían, y viendo Netflix también porque yo vi un poquito. Como así que decían las escrituras o las declaraciones viejas, asuntos propios de su género. Exactamente, asuntos propios de su género. Y ciertamente haciendo unas cositas en casa para no calentarme. Mira, ahorita no pelees conmigo, eso decían antes la señora que era ama de casa, decía haciendo asuntos propios de su género. Mira, antes de empezar, saludos a Odelis Román y a Ernestina Barreto de Aguadilla. Nos están viendo. Nos están escuchando todos los días, a ti todos los días, a mí todos los lunes
Un abrazo para ella, seguro que sí. Me lo encontré el jueves y me lo dijeron, trabajan allá en el crimen en Aguadilla, que están ya operando. Empleados públicos, muy buenos, así que gracias por su pasen servicio por allí siempre. los que necesiten algo. Mira, este asunto de la comunidad dominicana y que la gobernadora supiera o no supiera del requerimiento de información que se hizo a través de las agencias, no de un tribunal, pone de manifiesto muchas cosas. Y ha habido inclusive unos representantes de la comunidad dominicana que se han identificado por más de 2 décadas con el Partido Popular Democrático, y ayer junto a Brian Saavedra salen a un poco denunciar el que la gobernadora pudo haber hecho algo más. ¿Qué más se pudo haber hecho en esta situación cuando había una solicitud de una entidad federal? Sabemos de la cláusula de supremacía, sabemos que evidentemente pudiera haber una consecuencia de afección de fondos. ¿Qué se pudo haber hecho aquí? ¿Qué dice el Partido Popular Democrático? Que dicen que hablan de los 3 golpes de la traición. Mira, no solamente el grupo de hermanos dominicanos que se podría identificar con el Partido Popular, sino los que también se identifican con el Partido Nuevo Progresista, que por mucho tiempo ese voto ha sido cortejado por el PNP. Yo creo que también están en la misma situación y piensan de la misma manera. Lo que pasa es que quizás no lo hacen públicamente. Gracias a Dios vivimos en un sistema de ley y orden donde existen tribunales, y el gobierno pudo haber llevado este caso ante el tribunal, siendo una petición administrativa o siendo una petición por parte de una agencia, ¿verdad?, ante los tribunales. El vehículo se llama en inglés motion to quash. En español es una moción para eliminar. Suprimir. Uh-huh. Y yo creo que ellos lo saben. Cuando el chat que se le solicitó el celular a Elías Sánchez y a Edwin Miranda, que son buenos colaboradores de la gobernadora, llevaron un pleito ante el tribunal. Fue un pleito estatal, pero el vehículo está para que no para eliminar ese supina. Y eso se hace. Si tú buscas Pero ellos no se exponían a perder fondos federales. No, 178 millones nada más en fondos de carretera. Bueno, pero lo que pasa es que cuando tú defiendes los gallos, las peleas de gallos, pero no defiendes vidas humanas, pues hay mucho que decir entonces, porque la gobernadora fue una de las primeras que en aquel momento con las peleas de gallos todavía siguen defendiendo las peleas de gallos, todavía el DRD sigue dando licencias para las galleras, pero entonces para cuando tiene que ver con vidas humanas, cuando tiene que ver con derechos civiles, no los defiendes, pues yo creo que deja mucho que decir. Oye, y al final del día, yo fui secretario interino de una agencia. Ajá. Hay un asesor en Fortaleza encargado de ti. En aquel caso, como yo trabajaba en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, era una asesora en seguridad. Cualquier situación que a mí me llegase, cualquier petición que a mí me llegase como secretario interino del Departamento de Corrección, yo lo consultaba con mi asesora en seguridad, porque yo necesitaba que el gobernador en aquel momento, Alejandro García Padilla, se enterara de lo que estaba pasando. ¿No te acuerdas quién era en ese momento? María del Carmen, el apellido es, ella es juez ahora mismo. Sí, sé quién es. Buena persona, debe estar claro. La última vez que la vi estaba en Fajardo. Okay. Después, nunca vi casos con ella, siempre me pasaban por otro lado, porque ciertamente tuve una relación laboral. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que eso de que no lo sabía, de que eso no llega hasta la próxima. Mira, como yo siempre he dicho, ni esta gobernadora, ni el pasado, ni el próximo que venga, tiene tiempo para atender todo. Yo creo que la gobernadora tiene un serio problema de asesoría allí. Decía Harry Truman, the buck stops here. Uh-huh. Tenía un letrero. Tenía un letrero en el escritorio, y cuando le preguntaron sobre la bomba atómica de Hiroshima, él dijo, la responsabilidad es mía totalmente. No es de un asesor, no es de los que lo hicieron, la responsabilidad es mía porque yo fui el que di la orden. Así que, políticamente, cuando uno está a esos niveles... Pero tú estás comparando esto con la bomba de Hiroshima. Lo que pasa es que para la persona que vive en Puerto Rico con una situación, con a ese nivel. A ese nivel, por supuesto que sí. O sea, yo he tenido información de personas que no salen de su casa, que inclusive están pasando hambre por no ir al supermercado porque las agencias federales de ley y orden los pueden estar buscando. Oye, y yo no tengo problema. Si hay que cumplir la ley, hay que cumplirla. Pero una situación de derechos civiles, de humanidad, yo creo que el gobierno tiene que ser más empático. Pero inclusive el tomar estas acciones de oposición no es crónica de una muerte anunciada, simplemente retrasar el proceso y al final del día, como quiera, van a prevalecer, nos van a poner en la lista para quitarnos fondos. Pero diste la batalla, pero se da la batalla. Nada en la vida se obtiene sin dar la batalla. Tiene unas consecuencias, Ramón. Por supuesto, tiene unas consecuencias, pero ciertamente este gobierno no. Y así sin eso, estamos expuestos a que nos recorten fondos. Eso no ha pasado todavía. Yo no sé si vaya a pasar porque el proyecto de reconciliación fiscal todavía no ha sido aprobado en el Senado. No sabemos cuánto ni qué van a quitar finalmente. Pero cuando tienes un gobierno que ciertamente se identificó como trompista,
No se podía esperar otra cosa, ¿verdad? Que no fuesen voluntariamente aceptar lo que unilateralmente el gobierno federal ha impuesto. Mira, y como venía escuchándote, no como otra vez que dije, venía escuchando otra emisora, ¿te acuerdas? Me regañaste. Venía escuchándote. Tú haces lo que tú quieres, el contenido aquí es mejor. Mucho mejor. Venía escuchándote y la realidad es que cuando tú tienes un gobierno que no demuestra que le importa, ¿verdad? Que ciertamente directamente te dice, todo el mundo sabe que los políticos trabajamos por votos porque si no llegamos allí no podemos ayudar a nadie. Pero directamente lo dice, lo que pasa es que ellos no votan. O sea, tú ciertamente pues dices, caramba, pero ¿de qué manera piensas? O sea, aquí hay segunda y tercera generaciones, cuartas generaciones, hijos, nietos, que sí nacieron aquí, que sí tienen derecho al voto, que sí se involucran, ¿verdad? Al final y al cabo, estas personas, aunque y hablamos de la comunidad dominicana, pero aquí hay muchos chinos, aquí hay muchos colombianos, aquí hay muchos venezolanos que aportan a la economía porque pagan IBU. Cada vez que se compra un limber, hay 11 centavos del peso que le cuesta. Oye, los limber están carísimos. Del peso que le cuesta el limber, los 11 centavos y 11 centavos que van para el gobierno. Me acordé de eso porque sí, me fui ahí. Fue una queja. Mira, yo recuerdo cuando se discutió esto, y no voy a derrotar confianzas, pero solamente te digo que de las consideraciones de las personas que tuvieron que ver con esta iniciativa, yo tuve la oportunidad de dialogar, lo decía la pasada semana, sin dar mucho detalle, sobre varias situaciones. Cuando se iba a aprobar, cuando se iba a proponer siquiera por parte de Fortaleza esta iniciativa, y la creación de un registro para luego perseguir, esa era una consideración. Y yo traje una consideración de la cual me acusaron que estaba haciendo política electoral en una servilleta, y los que saben de política saben a qué me refiero con esto, y yo levanté el asunto de que las comunidades inmigrantes tradicionalmente, y tú me corriges si me equivoco, no votan por el Partido Popular. O sea que por más que esa administración viera eso como un asunto de derechos humanos y como darle algún tipo de permiso, la realidad es que al final del día no iban ni tan siquiera a agradecerlo con el voto. Si es que vamos a hablar de lo electoral, que aquí me parece que no tiene cabida esa situación porque al final del día hay una segunda, una tercera generación, otros que sí regularizan y que como quiera se van a identificar con la comunidad y se van a molestar. Dicho eso, y si no, ¿por qué entonces todos los políticos van a hacer campaña hablando? ¿Ah? Bueno, ayer. Ajá, ¿verdad que sí? Dicho esto, ¿por qué te traigo este asunto? Porque me parece que por más que le añadieran una coletilla o una disposición a esa ley 97 que se aprobó en el 2014, de que no se podrían compartir los récords, eso ante una solicitud de cualquier independencia federal pasaba a segundo plano y iban a ir sobre eso. No, sobre cualquier dependencia gubernamental, claro, porque esas disposiciones de confidencialidad es contra terceros civiles que no son del gobierno. Claro. O sea, la ley de información del gobierno, tanto la federal, la FOIA, Freedom of Information, FOIA, que está pidiendo el PIB, que está pidiendo el PIB, y la de nosotros, que es del 2019, pero había una anteriormente que derogó esa, establece que la información privilegiada es contra terceros. O sea, el caso más importante. Explícame eso mejor. Bueno, que el sumario fiscal, que es el ejemplo clásico de lo que es un documento confidencial del Estado. El sumario fiscal es confidencial para terceros, no es para otro fiscal. Si tú y yo somos fiscales, yo puedo compartirte un sumario fiscal. Ya. No es confidencial porque somos gobierno los dos y tenemos esa presunción de que lo que vamos a hacer con él no es ilegal. Ya. El padrón electoral, que es el registro electoral, que es totalmente confidencial, que yo lo manejé, que yo tenía acceso a él cuando era comisionado electoral. Yo solo podía compartir a otro comisionado electoral. Hay dos cosas que necesito que me expliques cuando regresemos de la pausa. Este pedido del PIB a través de la ley de acceso a la información federal, que busca verdaderamente saber quién sabía qué, cuándo, y el asunto también de cómo esto pudiera seguir mordiendo a otras dependencias. Porque me parece importante y ya yo detallé de que el Departamento de la Familia ya proveyó cierta información. Veremos a ver qué pasa en cuanto a eso. Cuando regresemos aquí con Ramón Torres a Nación Z, con el licenciado Eddie López, continúo dialogando con el representante Ramón Torres. Y hay buenos días, Puerto Rico, Ramón. Y habla de que la cúpula está en perfecto estado.
Y esto evidentemente tiene que ver, La cúpula del Capitolio. la cúpula, él pone las fotos del Capitolio. él pone Eso las gracias fotos a del Tatito, que era el Capitolio. que manejaba la superintendencia del cuatrienio pasado. Está bien. Y gastó unos chavitos Está ahí, bien, por está bien. dentro, por fuera. La Lo puso que bonita. pasa- Gracias a Rafael Tatito Hernández. Lo que pasa que hay una portada del periódico Nuevo Día Ajá. que dice que PNP busca dejar atrás las tensiones en la cúpula. Vamos a preguntarle ahorita otra cosa más a Tomás Rivera Chatz. Necesitamos como 3 horas con él, Víctor Morales. Ay, Cristo. Mira, te dejé. Yo voy a ponerlo en estéreo. ¿Tú Ajá. esperaste como con No, sonido en chico, estéreo? ahora es Dolby Atmos. se Dolby llama. Atmos. Mira. Te dejé ahí en remojo el asunto de cómo manejar esta situación para propósitos del repunte con la político de las decisiones que se toman y también, evidentemente, cómo se va a proceder por otras agencias también, cuál pudiera ser la reacción de la gobernadora. El secretario de Asuntos Públicos también cogió su cascarazo de que no tenía la información o que la información que había dado era incorrecta. Para propósito de todo esto y, ¿verdad? ¿Cómo seguimos adelante entonces cuando aquí no pueden echarle la culpa a Tomás Rivera Chatz, no pueden echarle la culpa a la oposición? Esto fue el mismo gobierno. Autoinfligido, eso es todo el mismo gobierno. Y te preguntaba qué propósito puede perseguir el asunto de la solicitud a través de la Ley de Acceso a la Información Federal del PIB para propósitos de saber quién y cómo y cuándo, qué mecanismos se utilizaron para solicitar la información. Mira, yo creo que eso está bien hecho, está bien solicitado por parte de los compañeros legisladores del PIB, que no esperaba menos, ¿verdad? Que ellos hicieran Sí. otra cosa. Pero me parece que se lo van a despachar con que esto es una información de seguridad nacional, porque estamos hablando de agencias de ley y orden, y esa es una de las excepciones a la ley de información libre de Pues lo información. mismo hubiese pasado si Jennifer González se hubiese opuesto, ¿o no? Lo que pasa es que entre de O su gobierno a gobierno, su administración, quiero decir. de gobierno a gobierno, pues la cosa opera de distinta manera. O sea, cuando Ajá, no me digas. sí, porque la información de una agencia de gobierno a otra agencia de gobierno. Mira lo que pasó con el Dodge en el Tribunal Federal, en el Tribunal Precisamente por y el eso Dodge mismo. no ha sido creado mediante ninguna ley. Precisamente, es una orden ejecutiva que precisamente por eso mismo es que había que llevar el caso al tribunal, porque podíamos encontrar un juez que pensara distinto y nos diera la razón. Todos los derechos que hoy gozamos es porque alguien culpable los llevó al tribunal y los cuestionó. ¿Tú crees? Seguro, ¿Tú crees? seguro. Que si al Departamento de la Eficiencia les reconocieron acceso a toda la información del Seguro Social, le iban a decir al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico que no tenía que darle la información a Homeland Security? De verdad. Pero nos matan en la raya, Eddie. Nos matan con las botas puestas. Con las consecuencias Con que las eso iba a tener. consecuencias que eso pudiese tener, porque es que hay que tomar postura. Aquí todo el mundo, y vienen ya mismo por el talking point de que si no tenemos representación, que si la colonia, que eso se lo satisface a ellos. Porque la realidad es que esto está pasando en los 50 estados, en todos los territorios. California es lo que está No en sucediendo. los 50, 20 de ellos. 20 Bueno, nada más. pero son los 20 que han dicho que no van para adelante. Mira California lo que está sucediendo, que federalizaron la Guardia Nacional y están allí. ¿Eso hubiese podido pasar en Puerto Rico? Bueno, pues sí, porque es parte, eso es el título 10 del United States Code. Hubiesen llamado a Jorge Santini a reportarse allí porque bueno. él es... Y a Víctor, ¿tú te imaginas a Víctor vestido allí como el sargento? ¿Cómo se llamaba? El personaje que hacía Grelot. Sargento Manteca. Yo no estoy bien viejo porque me acordé. Sargento Manteca. Vamos a hablar de otra cosa. Mira, no, pero la realidad es que estamos viendo estos enfrentamientos y esto, yo creo que cuando primero se le dio relevancia pública, había pasado en una universidad en Alabama, me parece que fue cuando el presidente Kennedy federalizó la Guardia Nacional del Estado para que le hiciera frente a las propias autoridades estatales. En este caso no es así, ¿verdad? Las autoridades estatales están tratando de preservar el orden, pero aquí obviamente hay unos manifestantes que están bien molestos por la situación de la ley de migración, que es ley. Sí, es ley y por unas intervenciones que se han hecho públicamente en tiendas por departamento, en lugares de trabajo. En aquel caso de Alabama, en los 60, el gobernador Wallace, que después fue candidato a la presidencia, y le dieron un tiro haciendo campaña. Como a Uribe, Como ¿viste? Uribe, el fin de sí, semana, uy, el sí. candidato Mira,
difícil ser político en estos días. Mira, pero en aquel momento Wallace había activado la Guardia Nacional a favor de lo que Wallace pensaba que era de la política pública del Estado. Del Estado, y el presidente lo que hace es que se le va por encima con esta federalización y básicamente lo que hace es que le cambia las órdenes Pero aquí no está pasando eso. Aquí no está pasando eso. A pesar de que el gobernador Newsom, ¿verdad? Es ahora, está en términos de resistir las políticas federales. En términos de eso, en términos de que yo creo que el gobernador pudiera estar permitiendo que estos disturbios se salgan de control. O por lo menos no confrontándolos, que básicamente es lo mismo. Wow. ¿Eso pasaría en Puerto Rico? Yo creo que no lo ves pasando. No lo veo pasando porque el gobierno ha sido claro, o sea, el gobierno central ha sido claro que un gobierno pro administración Trump, por la razón que fuera, ¿verdad? Porque son republicanos, porque no quieren perder fondos federales o por la razón que fuera. Yo creo que eso no va a pasar aquí. Renuncia Elian Verónica Martínez de Proyecto Dignidad. Renuncia Ana Irma a la cúpula, ¿verdad? No ha dicho que se va del partido. Natal no aparece. Nogales también se disipó. Alexandra Lúgaro está haciendo otras cosas. ¿Qué queda allí? Bernabe. En el caso de Proyecto Dignidad, más allá de la renuncia de Elian Martínez a la cúpula del Proyecto Dignidad, también la segunda reconsideración es desestimada de plano para formar parte de todo el andamiaje de la Comisión Estatal de Elecciones. Parece disiparse toda la oposición. ¿Estamos de cara al 2028 a los tres partidos tradicionales nuevamente? Bueno, eso añádele que el Movimiento de Victoria Ciudadana, el Partido Movimiento de Victoria Ciudadana, no ha querido decir por dónde van con los endosos. Algunos decían que iban por 6,000, otros decían que iban por mucho menos. Eso es parte de la canción nueva del momento, que está en todas las plataformas digitales. Se llama Juan en Silencio. ¿No lo has oído? Yo tampoco. No. Esos son problemas internos de los partidos, ¿verdad? Como yo no milito en ese partido, yo no puedo. Pero la única oposición real entonces es el PPD, ¿o no? Como siempre ha sido, el Partido Popular es la oposición, y en este caso, siendo unas minorías mínimas, ¿verdad? Porque en la Cámara Bailando somos 13. En En la Cámara somos 13, ya mismo la Cámara somos 13 y en el Senado son 5, pues ciertamente se está haciendo el trabajo, cada cual está enfocado en su tema, y ciertamente este fin de semana estuvieron por allá, pero era necesario. Yo creo que la diáspora exige que los políticos del país conecten con la gente que vive allá, que aunque no votan por nosotros, sí, sus familiares que viven aquí votan por nosotros, ¿verdad? Y un fin de semana que se coge para adelantar, ¿verdad?, lo que es la causa de los boricuas. Hablamos de percepción y de hacer ¿verdad? Ahorita yo no fui, ¿verdad? Yo no fui, pero algo particular. Que alguien se siente que no tiene luz en su casa, que se le pierde la compra, ve a su representante bailando en Nueva York. No me pude tomar el agua, porque ciertamente es una situación complicada, una situación que es difícil de explicar, una situación que es difícil de asimilar, ¿verdad? Porque no tener luz en la casa, y este fin de semana a mí se me fue la luz. Y te estoy diciendo un problema, ¿verdad? Sí, que los vivimos todos. Lo vivimos todos. Pues sí, oye, no se puede tapar el cielo con la mano, es complicado de explicarlo de esa manera, ¿verdad? Pero ciertamente es necesario de alguna manera que los que están allá pues reconecten con los que están acá, porque al final del día representamos no solamente los que están aquí, sino también los intereses de los que están allá. ¿Y qué está haciendo Pablo José Hernández a esos efectos? Bueno, los problemas reales que tiene Puerto Rico. Bueno, yo creo que él ha sido claro en que se ha hecho coautor de unas cuantas medidas que son de beneficio para el país. Yo creo que él se está trabajando con lo que es el ¿Tú crees o estás seguro? No, estoy seguro, Okay. Sí. Estoy seguro que se está trabajando con la situación, ¿verdad?, de ser una minoría que fiscaliza eficientemente al partido de gobierno, y ciertamente pues está en el proceso de reorganizar, que le hemos llamado refundar el Partido Popular. Bueno, ahora hay refundación y renovación en Victoria Ciudadana, pero la renovación de Victoria Ciudadana es que todo el mundo renuncia en la alta cúpula. Eso es una situación de Mira, parece que hay problemas en todas las cúpulas, no solamente en las del Capitolio, pero nada, al final del día, ¿sería justo o injusto comparar el desempeño hasta ahora de Pablo José Hernández con el de la gobernadora cuando fue comisionada residente? Bueno, son circunstancias y momentos distintos, ¿verdad? La gobernadora fue comisionada residente. Vamos a llevarla en el momento cuando empezó. En el 2016,
En aquel momento... 2017, cuando estaba Trump. 2017, perdóname. Trump Cuando estaba 1.0. 1.0, estaba comenzando, si vamos a ver, estaba comenzando el proceso de la quiebra en el país. Los primeros 6 meses de aquel gobierno... María después. María, ahí era que iba. Los primeros 6 meses del gobierno fueron un tanto distintos porque inmediatamente después, al mes 9, vino el huracán María y todo cambió, ¿verdad? Yo creo que sería injusto comparar una cosa con la otra. Lo que sí se puede comparar una cosa con la otra es los 6 meses de administración en este caso con los 6 meses del proceso de Pablo José, teniendo en cuenta que la administración tiene unas responsabilidades y que Pablo José en el Congreso tiene otras. Te hablé de desempeño, no de responsabilidades. Por eso, pero las responsabilidades hay que tenerlas mínimamente enfocadas. Pudiéramos decir que es injusto porque no tiene un presidente de su propio partido. Hablando de presidencia de los Estados De Unidos. los Estados Unidos. Cuando Jennifer empezó, tenía a Donald Trump. Que era de su propio partido. Cuando y que Pablo empieza, tiene a Donald Trump. Y ciertamente, no solamente eso, la mayoría en el Congreso en este caso no es demócrata, como lo es Pablo, que ciertamente... Y en el 2017 sí lo era. Tú sabes que Yo entiendo que sí. No lo recuerdo, eso no lo recuerdo. Mira, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Vas a ver al conejo bailar? No, yo no vas para eso. No voy para allá. No. Yo respeto Si lo te veo después eso. allí, te voy a quemar. No, yo sé que sí, pero y me dejaré quemar. Okay. Pero no voy para la actividad. Te veo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos de la pausa, debe estar con nosotros ya el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, para hablar de todos estos buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, para que nos los explique. Esto es Nación Z con el licenciado Y López, hablando de protagonistas de la noticia. Está con nosotros en la mañana de hoy el buen amigo y presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Buenos días, presidente. Bienvenido a Nación Z nuevamente. Buenos días para ti, Eddie, buenos días para Chero, para todos los que laboran contigo ahí en Nación Z, la audiencia grande que los escucha. Te agradezco a ti y a todos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Presidente, ha estado muy activo con esto de los buenos días, buenas tardes y buenas noches Puerto Rico en estos últimos días. El más reciente que acaba de salir habla sobre la cúpula y hay 2 fotos ahí de la cúpula del Capitolio. ¿A qué obedece eso? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, pues porque el cartel del Grupo Ferrer Ángel hace una primera plana. ¿Tiene que ver con la primera plana del Nuevo Día? Claro, porque dice que hay tensión en la cúpula del PNP y no hay ninguna tensión. Es completamente falso. Cuando uno mira el reportaje y las expresiones de Jorge Santiri Padilla, parece que dice que eso es a lo que se trabaja. Y si obviamente lo está trabajando es porque algún tipo de fricción existe, ¿o no? Bueno, conmigo no ha hablado nadie. Yo he hablado con la gobernadora directamente. El alcalde de San Juan y yo y otros líderes nos hemos reunido con el gobernador Pedro Pierluisi, con el propio, ¿verdad?, grupo de alcaldes, de representantes, y ciertamente no hay ninguna tensión, ni ningún desafío, ni ningún reto a la presidencia del partido ni a la gobernadora. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Los últimos asuntos que ha habido en cuanto a otro buenos días o buenas tardes suyo de ayer, terminaba con una frase que dice, por eso pasó lo que pasó. ¿Hay alguna divergencia de criterio entonces, no tensión? No, claro, diferencia de criterio siempre hay. Sí. Claro que sí. Fíjate tú, cuando escuchamos a todos los analistas de Puerto Rico, unos analizan de una forma y otros de otra. Claro. No están de acuerdo en todos los puntos, tienen puntos de vista diferentes. ¿Y eso quiere decir que son enemigos? ¿Que hay tensión? No, es sencillamente la discusión de un punto en la cual 2 o más personas no están de acuerdo, tan sencillo como eso. ¿No debió haberse premiado quizás la excelencia a los estudiantes y a la de los servidores públicos con taquillas para las funciones del conejo corrupto? Una persona que... Digo, y lo de conejo corrupto lo estoy diciendo yo, presidente, porque cualquiera de ustedes, candidatos o funcionarios electos que le hubiesen señalado, hubiesen admitido y pagado la multa por violar la ley de campaña, se le hubiese tachado de corrupto. Por eso, pero mira, y yo me solidarizo con esa expresión tuya. Tú sabes que casi siempre hacen lo contrario. Pues yo sí. O sea, yo creo que sencillamente es un insulto. O sea, un personaje que insulta y denigra a la mujer, como lo hace en su lírica, que llamó a la muerte al PNP, que donó a los comunistas anticapitalistas mientras se baña en el capitalismo americano y vive en suelo americano. O sea, es un truán. O sea, premiar a un estudiante de excelencia académica de 4 puntos
con un concierto donde van a escuchar la lírica asquerosa de Bad Bunny, son insultos, Eddie, en cualquier liga. Y a los funcionarios que se Y capaciten y que vayan a... obviamente la directora de estas convenciones, bendito sea Dios, se le fue la guagua otra vez. Muy accidentada esas expresiones de ellas ayer, como que no conocía bien cómo se iba a hacer la cosa también, ¿verdad? Como Pero no eso es el conoce bien, cómo, ¿no? como no conocía bien sus planillas, no conocía bien nada, ella no conoce bien nada. O sea, es sencillamente una tragedia. O sea, ¿cómo van a premiar a los estudiantes de excelencia académica? O sea, Bad Bunny recibe en auspicios, incentivos, decretos y exenciones millones de dólares y se los lleva y se va por todas partes del mundo a desacreditar a Puerto Rico. Y los lo estudiantes utiliza de para excelencia atacar al PNP en los y a billboards. Puerto Rico, más allá del PNP, habla mal de Puerto Rico. ¿Tú has escuchado a Juan Luis Guerra hablando mal de República Dominicana? No, O algún definitivamente que no. cantante mexicano de los más prestigiosos, que son varios, hablando mal de México. No. O algún cantante colombiano hablando mal de Colombia. No. O sea, que va más allá de la crítica al PNP y la crítica a los Claro, líderes actuales. entonces aquí solamente se puede ocurrir a la licenciada Ferrayoli una cosa como esa. O sea, es sencillamente inaceptable. ¿Esto fue algún Inaceptable. intento por quizás desviar la atención o distraer de lo que está pasando con la comunidad de inmigrantes, presidente? Bueno, para uno tendría que reconocerle capacidad para decir que fue una estrategia. Yo no le reconozco ninguna capacidad. Yo creo que son torpes e incompetentes, punto. Tan sencillo como eso. Y es torpe, ¿y cuál fue la otra palabra? Incompetente. Incompetente porque premiar a un estudiante de excelencia académica con un boleto de un concierto, dime tú de qué manera lo incentiva eso. Pero a esos efectos, presidente, ¿sería torpe e incompetente la figura que la tiene ahí también? Yo quiero saber de qué manera se incentiva el intelecto de un estudiante, o se premia la excelencia académica con un concierto de un cantante que llama a la muerte, que vandaliza, que ha estado involucrado en tantos escándalos. Yo quisiera que alguien me explicara eso a mí. No, y le estás diciendo quédate bruto y no leas ni nada de eso, estipulado eso. Tan sencillo como eso. Así que ese funcionario falló y el gobernador y la gobernadora debe tomar cartas en el asunto. Por eso, porque si ese funcionario es torpe e incompetente, ¿qué podemos decir del líder o la líder que lo mantiene ahí? Tienen que tomar cartas en el asunto porque es que es un error tras el otro y es inaceptable, tan sencillo como eso. Hace un par de semanas a usted se le había hecho una expresión que decía, están siendo injustos, refiriéndose a los nominados en ese momento, con la gobernación que le dan a la gobernadora. ¿La gobernadora sigue actuando quizás bajo información incorrecta, presidente? Bueno, eso acaba ¿No está teniendo la mejor información quizás? Eddie, sencillamente, todo el mundo en Puerto Rico sabe que eso de los boletos no puede considerarse un premio. De acuerdo. Muchísimo menos de un personaje como ese, que donó ilegalmente a las campañas, que llamó a la muerte, que promueve la violencia, que denigra la mujer, que la denigra. Pero teniendo eso como marco de referencia y pasando entonces al asunto de la comunidad de inmigrantes, presidente, ¿qué quizás debió hacerse? ¿La postura de la gobernadora debió haberse entregado? ¿Debió haber ella sabido desde un principio? Mira, esto es bien sencillo, Somos una colonia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ajá. O sea, dime qué orden o decisión del gobierno federal la colonia de Puerto Rico puede tener. Ninguna. Que nosotros no queremos que maltraten a los inmigrantes. Pues claro que no queremos que los maltraten. Que nosotros quisiéramos que hubiese un trato con sensibilidad y lo más apegado a la justicia. Pues claro que sí. Pero pudo haberse quizás solicitado pero, que lo determinara un tribunal y lo dictara un tribunal. Eddie, permíteme. Por ejemplo, los cientos de miles de haitianos que sacan de Santo Domingo. Estipulado, lo dije el pasado viernes. Lo sacan porque no cumplen con los papeles. 34.190 en un solo mes, presidente. Fue la cifra. Pues entonces, mira, Eddie, nosotros somos solidarios con la comunidad dominicana, con los venezolanos. Entonces yo escucho a los del PIB. Oye esto, Eddie. Los caripelados del PIB hablando de los inmigrantes cuando son cuates, amigos, panitas de jangueo con Nicolás Maduro, que ha vaciado a Venezuela porque condenó a la miseria a los venezolanos. Mira, y son caripelados los del PIB. Eso, los del PIB, la senadora del PIB
que suscribió el escrito favoreciendo la paliza que le daba el gobierno cubano a los manifestantes cubanos. Y son unos caripelados. Son unos caripelados. Tan sencillo como eso. En términos de la acción del gobierno, por lo menos debió haberse ido al tribunal y decirle, tribunal, determina tú y entonces yo te doy los récords. Pero Eddie, ir al tribunal ¿a qué? Es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿cuál es la causa de acción? ¿Cuál es la causa de acción? Que es un funcionario, a lo mejor de segunda o tercera categoría en esa agencia quien estaba solicitando la información. Tú eres abogado, ¿verdad? Tú eres abogado. Te hago una pregunta. ¿Es pública esa información, sí o no? Es sensitiva. No debería ser pública. ¿Sí o no? No debería serlo. Claro que los registros del gobierno son públicos. Los supinas y las reclamaciones del gobierno federal, gobierno de Puerto Rico, van a cualquier agencia y piden los documentos. Es tan sencillo como eso. Dentro de la ley 97, presidente, tiene una disposición de que eso no se comparta ni con las propias agencias. Eddie, espérate. La pregunta es ¿por qué el liderato popular, el liderato del PIB y el liderato que ha estado cuestionando esto, por qué no han ido ellos al tribunal a impugnar la acción del gobierno de Puerto Rico? Porque ya se le dieron la información, ya ese huevo se cocinó. Pero pueden detener porque podría ser recurrente. Que vuelva a suceder. Podría volver a suceder. ¿Por qué no lo hacen? Porque están politiqueando, lamentablemente politiqueando con el dolor ajeno. O sea que usted hubiese permitido de que eso ocurriese también, presidente. ¿Qué ha hecho el comisionado residente a nivel federal sobre eso? ¿Usted estando en una agencia o siendo gobernador hubiese permitido que eso pase? ¿Qué ha hecho el comisionado residente sobre eso en Washington? No, está bailando allá en Times Square con el resto de la delegación. Con una cintita puesta en el pecho, ¿verdad? Así que, de nuevo, pura hipocresía. Lamentable. Somos solidarios con todos los inmigrantes. Quisiéramos que tuvieran el mayor trato, el trato justo, humano y conforme a la ley. Quisiéramos tenerlo, pero plantear que aquí se podía detener un reclamo de esa información de una federal, eso es mentir. Presidente, en este fin de semana parece desintegrarse la oposición minoritaria en Proyecto Dignidad, renuncia Elian Martínez, cogen un cantazo final del Supremo. En el caso de Victoria Ciudadana renuncia Ana Irma Rivera Lacén, desaparecido Natal y Juan Dalmau. ¿Estamos a punto de tener una próxima contienda entre los tres partidos tradicionales nuevamente? No, porque mira, el buen competidor, el que quiere ganar por sus propios méritos, sí, se pone como meta superarse a sí mismo. No por los demás, superarse a sí mismo. Lo que hizo bien, que tiene que hacerlo mejor. Y yo aspiro a que mi partido tenga esa óptica, a que entienda que lo que hemos hecho bien lo hagamos cada vez mejor y compitamos con nuestra propia métrica, porque es que no hay oposición. O sea, no hay oposición. O sea, el Partido Popular, bendito, los muchachos de la nueva ola lo que dan es pena y risa. Pena por un lado y risa por la otra, porque no logran despuntar. O sea, cuando tú ves que el secretario lleva dos derrotas, ¿verdad? Y una multa, ¿verdad? Por el control electoral. Por temeridad, sí. Buscando a Aníbal Acevedo Vilá, que es el campeón de las derrotas y los bochornos. A Baigalí, que votó por el PIB. Muchos de los detractores en un momento dado de la candidatura de Jesús Manuel. Si están refundando el Partido Popular con esos personajes, pues alegría, bomba o sea, que pues sigan para adelante. Pero en el caso de Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, que parece haber molestia ahí todavía con el PIB, porque PIB se quedó con todo y ellos con nada, ¿eso pudiera poner en riesgo el futuro de la alianza o no? ¿Tú te refieres a Proyecto Dignidad, te refieres a Victoria Ciudadana? A Victoria Ciudadana. Sí, bueno, pero lo que pasa es que ya la alianza no tiene ningún propósito. O sea, mira, Rubén cogió 5 derrotas. Juan Dalmau lleva 3. Parece que lo quiere alcanzar, que lo postulen. Que lo postulen. Nosotros no tenemos ningún problema. Y que postulen a Billy Jiménez por estos días si quieren. Y Pablo José Hernández es más flojo que Jesús Manuel. Te lo estoy diciendo hoy. Más flojo. Va a ser más fácil de derrotar. Presidente, hoy se decide el futuro, o pudiera decidirse, entiendo, de Rosacheli Rivera, de Lourdes Gómez y de también María Vélez Casasnova. Correcto, hoy es la vista pública y en la tarde esperamos tener los informes para bajarlos al pleno. Nosotros desde que se anunciaron los nombramientos, que hace ya un par de semanas que se anunciaron los nombramientos, hemos estado pidiéndole a todos los sectores que quisieran
expresarse que así lo hicieran. Hemos recibido algunas, ¿verdad?, recomendaciones, comentarios sobre los nombramientos y vamos a tener la vista pública hoy con las 3 designadas. En ese caso, la semana pasada trascendió una información que tiene que ver con la nominada al Departamento del Trabajo de que había sido multada por la Oficina de Ética en su desempeño en uno de los municipios, me parece que era Vega Baja, Sí. y usted hizo varias expresiones en cuanto a eso, un poco Bueno, poniendo en yo contraste lo que no, había pasado yo, con ciertas yo no hice figuras la del expresión. Partido Popular. Yo no hice la expresión, la hizo el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que Ética Ujú. no podía emitir multa al amparo de esa ley, de esa disposición legal, perdón. De un tiempo en adelante, después de que se había No, dado no, no, esa, no, no, ¿no? no, 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 no. El Tribunal Supremo dijo que la legislatura nunca le delegó la facultad de multar al amparo de esa De ese cargo. disposición de ley. O que eso va desde el principio. Eso es lo que está. ¿Pero No fue de un en tiempo ese para caso acá. en particular o fue en un caso posterior? Fue en otro caso, pero la Ya. invalidad para todos los demás. O sea, si te estás diciendo el Tribunal Supremo Ujú. que lo que hacían al amparo de esa, que la interpretación que tenían de esa disposición era Que eso incorrecta, nunca estuvo prohibido, vamos, que esa práctica nunca estuvo prohibida, es lo que que no bastaba la mera apariencia, ya. que tenía que haber actos afirmativos de la persona para influir. Y en el caso de María Peral Velas Casanova, fue todo lo contrario. Consultó, pidió una opinión legal. El abogado del municipio le dijo: usted no tiene nada que ver con estos nombramientos. Y todo eso está documentado. Pero usted fue O sea, más si lejos algún y señaló ciertas instancias donde María Ali bueno, González, claro, porque lo que José pasa es que Santiago, los el populares, PIB y otras claro, figuras también habían sido multadas y que claro, eso no lo... claro, porque lo que pasa es que la oposición política quieren agarrarse hasta de un clavo caliente y querían hablar de multa, pero el partido independentista fue multado en $2,000 por el caso de hostigamiento laboral sexual que trascendió. $2,000 de multa. Ese fue por no tener el protocolo de Tres de manejo de los casos. tres de los cinco senadores del Partido Popular han sido multados por el Contralor Electoral. El secretario general ha sido multado. Los comisionados electorales en propiedad alterna han sido multados. ¿Y eso los incapacita? Pero ellos no Es la están pregunta. nominados para la Secretaría del Departamento del Pero Trabajo, ocupan presidente. ¿Cuál es la pero, diferencia? pero ocupan cargos públicos y cargos de envergadura. Esa no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia hay. Bueno, ellos se Ocupan sometieron al cargos rigor de- quizás del electorado, la nominada se somete al rigor del Senado, quizás. y el Senado interpretó la ley, la jurisprudencia y va a tomar su juicio en el día de hoy. A esta hora y sin el beneficio de celebrar la vista pública, ¿ya ellas tendrían la cantidad de votos suficientes para ser confirmadas según Yo su creo que las 3 van posición? a ser confirmadas, claro que sí. Claro que sí, creo que las 3 van a ser confirmadas, pero cada senador vota como quiera. Siempre no hay ahí amarre de caucus como usted ha Nunca, sostenido. nunca hemos hecho una regla de caucus, hemos pedido que se aplique la regla del caucus. Todos los senadores votan como quieren. Eso es el récord histórico. En términos de En los... el caso del Partido Popular, Pablo José los amenaza con retirarle la confianza en lo que vale la confianza de Pablo José, si votan en contra de lo que él diga. Fíjate la diferencia de lo que es la democracia y de lo que es el liderato. Sí, ¿no? Definitivo. En términos de lo que tiene que ver con el futuro de otros nombramientos que queden pendientes, presidente, ¿va a haber quizás alguna mejor comunicación? ¿Se mejoró la comunicación desde Fortaleza con ustedes? Pero es que no ha habido un problema de comunicación. El problema ha habido es que había unos nombramientos que no cumplían. O sea, no es un problema de comunicación, Ujú. es un problema de que unos nombramientos no cumplían con los estándares que el Senado entendía que había que cumplir. Pero mire, ¿por No qué un le hago problema la de pregunta? comunicación, Porque un en un problema con el momento dado, nominado. usted decía que se comunicaba con la licenciada Gómez y no necesariamente Pero con es la que la licenciada gobernadora. Gómez, la Ahora la directora, licenciada es que no estar, ese manejo y ese flujo bueno, de pues, información. claro, la licenciada todavía está hasta el día de hoy. Ujú. Cuando venga la nueva persona, pues como nos comunicaremos con la nueva persona, tan sencillo como es. Pero no directo con la gobernadora quizás, o con el Claro que secretario de la no, gobernación. cuando tengamos que comunicarnos directo con la gobernadora, lo hacemos y ella con nosotros. Eso no ha habido ningún problema. Pero cuando son cosas del diario, que no hay que interrumpir a la gobernadora o no me tienen que interrumpir a mí, la persona que yo tengo en evaluaciones técnicas se comunica con la persona de nombramiento de Fortaleza y funciona perfectamente. Sobre 120 nombramientos han sido confirmados, más del 95%, sin ningún problema. Ese es el número, ese es el dato, ese es el récord. 3 semanas casi ¿verdad? Al pelo de terminar la sesión actual, ordinaria, la primera sesión ordinaria. ¿Qué hay en el pipeline, más allá del presupuesto, que sea significativo para el país? Proyectos de la reforma contributiva, el impuesto alimentario particularmente, tenemos proyectos de enmiendas al Código Municipal y otros proyectos de política pública en el tema agrícola, en el tema de, ¿verdad?, de los permisos.
tenemos legislación importante que hemos estado aprobando. ¿Algún otro proyecto como el que tenía que ver con, ¿verdad? Los de la línea conservadora, como de los primeros que se aprobaron, presidente? Sí, quedan algunos proyectos que se están moviendo, ¿verdad? Pero los proyectos más importantes ya fueron aprobados en el Senado y fueron aprobados también en la Cámara. Algunos están pendientes en la Cámara, otros están pendientes en el Senado, pero hemos cumplido, como lo dijimos durante la campaña. El asunto del presupuesto ¿verdad? Ha sufrido ciertos traspiés recientes por unos desfases de dinero después de que había sido anunciado que había sido conciliado. Vamos a tener un presupuesto balanceado al final del día. Sabemos que la Cámara Claro que sí. ha dicho la semana pasada que va a estar tratando de trabajar el asunto de los municipios, lo cual no ha sido Mañana tenemos bien reunión visto con por la la Junta, gobernadora. presidente. Entonces, Mañana vamos a tener reunión con la gobernadora, la Junta y el presidente de la Cámara y este servidor, con nuestros respectivos equipos de asesores y técnicos, y yo estoy seguro que el presupuesto va a terminar aprobándose de forma correcta. Y si hubiese alguna diferencia con la Junta, pues la habrá. No sería la primera vez, pero de que se apruebe un presupuesto balanceado, claro. Bien ¿no sea vamos a terminar aval con el o sin aval. presupuesto de la Junta como en otros años fiscales? Bueno, cuando somos colonia, ellos pueden imponerla. Eso es Ellos pueden hacer- eso es una potencialidad, es lo que debo interpretar. Claro, es que siendo colonia eso es lo que pasa. Por eso es que, imagínate tú, si pueden aprobar un presupuesto, no van a poder reclamar la información del DITOP de las licencias. Dime, Eddie, por favor, dime. El reclamo del presidente de los alcaldes, Gabriel Hernández, a su juicio, ¿va a ser satisfecho o por lo contrario Nuestro van a ánimo- tener problemas este mismo año esos 17 o 44 municipios que se han identificado, presidente? Nuestro ánimo es ayudar a todos los municipios, los 78 municipios, en el sentido más amplio. Y hay 387 millones que anunció la gobernadora. Ajá. Hay, ¿verdad?, una discusión sobre de qué forma se van a distribuir y de qué forma se van a manejar. ¿Esos 387 son reales, presidente? Porque parece Pues claro, que ya estaban ahí están en el metidos y lo presupuesto. único que hay nuevo son 35. Pero es que cuando tú tienes un presupuesto y tienes 388 millones de dólares para los municipios, Ujú. pues claro que son reales, están ahí. Ningún dinero de los municipios es nuevo. Todo el dinero de Puerto Rico se recauda y cada año se examina cuánto se tiene disponible. O sea que no fue Eso como es mucha así. gente interpretó del Si el mensaje IBU de la si el IBU gobernadora, baja, que esos mira, 387 eran nuevos y iba a ser un rescate para los si el alcaldes. IBU bajara, Ujú. si el recaudo del IBU bajara, eso afecta a los municipios. Si las ventas de la lotería bajaran, eso afecta a los municipios. Si los recaudos del crimen bajaran, eso afecta a los municipios. Por la razón que sea. Ujú. Pero no son ¿Verdad? 387 entonces, millones nuevos. bueno, son del nuevo año fiscal. Ajá. Son del nuevo año fiscal. Como cada año fiscal es nuevo. Pero O sea, la es que- diferencia de un año Pero, fiscal al Eddie, otro son bendito, 35 nada más. Eddie, bendito. Presidente, De que se verdad. anunció una cosa en el mensaje que no necesariamente Es que- es correcta, la percepción. Bueno, 300, el presupuesto que comienza el 1 de julio Ajá. es un nuevo año fiscal Ujú. de los recaudos. Y todos los recaudos vienen corriendo durante el año nuevo, ¿verdad? Así que si se recauda más CRIM, si se recauda más IBU, si se vende más lotería, pues es más dinero, es dinero nuevo, ¿verdad? Pues entonces es dinero nuevo, porque es más de lo que había. Tan sencillo como eso. Ok. Presidente. Para que los populares están como plancha con 4 planchas. Y por Bueno, eso los barremos. al final Por eso del los día esto es barremos. una lista de partidas. Esa era la próxima pregunta. ¿Van a barrer en el 2028? Bueno, si quedara algo que barrer, que yo no estoy seguro que ellos lleguen allá, Ajá. ¿verdad? Yo no estoy seguro que ellos lleguen, pues los barremos también. ¿Va a haber una primaria en el PNP? ¿Contempla va a haber una primaria en el Pues PNP? no, bueno, primaria siempre hay para la legislatura, para los alcaldes, Para para la todos. Y gobernación, presidente. pues no sé, porque yo no soy adivino, ni Ajá. sintonizo. Pero usted tiene Pero- buen olfato. Pero el PNP ha tenido primarias para la gobernación, para la comisaría y para todos los puestos y no ha tenido problema nunca. Y sanan y barren después. Claro que sí. Agradecido, presidente. Sé que Bien, Eddie. me excedí en unos minutos acá, pero agradecido y pronto tenerlo por acá. Nuevamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, aquí con nosotros hablando de ciertos asuntos importantes que evidentemente van a tener trascendencia en este próximo cierre de sesión al 30 de junio, no solamente con el presupuesto, sino con otras medidas que también nos ha adelantado el presidente Tomás Rivera Chats. Cuando regresemos ya mismo de la pausa, vamos a estar hablando con la ex senadora Keren Riquelme de lo que está pasando fuera de Puerto Rico, que tiene trascendencia aquí, las últimas
determinaciones del presidente Donald Trump que tienen que ver con muchas cosas, y les adelanté el asunto del Departamento de la Eficiencia, que ha estado un poco en la palestra pública por la situación entre la relación de Elon Musk y el presidente Donald Trump, que se ha salido un poco de control, pero que tiene una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde se les permite amplitud, por decirlo menos, en el tipo de información a la cual tienen acceso en los récords del Seguro Social Víctor Morales. Y es que se enfrentan dos situaciones para darles el preámbulo y el contexto, y es que ellos entienden que el Seguro Social es un foco de corrupción y de tipo de esquemas de esos como los que hay con las inversiones y todo eso que hemos visto en el pasado. Ellos dicen que eso está ahí. Y obviamente hay una resistencia porque lo que les he dicho, este departamento, esta entidad, porque no es ni un departamento, no es creado por ley, es por una orden ejecutiva. Y eso, al no tener inserción congresional, veremos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, senadora Keren Riquelme. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie. Gracias por nuevamente esta oportunidad y contenta de estar otro lunes sabrosón. Oye, una semana tranquilita, no pasó mucho. Así mismo como la lluvia, así mismo está estos el ambiente. disturbios por el asunto de la ley migratoria allá en California. Y esto pone de manifiesto algo que ocurre la semana pasada aquí en Puerto Rico con la comunidad de migrantes, por razón de que pues se entregó una información que debiera ser confidencial, pero se decidió, sin conocimiento de la gobernadora, entregar la misma, con lo cual ella aparece no estar de acuerdo, o estar de acuerdo más bien con la determinación tomada por los secretarios de agencia, y vemos cómo estas consecuencias quizás sean distintas en un estado como lo es California y lo que estamos viendo pasar en estos días. Cuéntame. No, California está encendido porque obviamente la comunidad en California de inmigrantes en cuanto a por ciento es muchísimo mayor que en Puerto Rico. Está envalentonado allá, Bueno, es que allá están quemando carros, hubo que mandar a la Guardia Nacional para allá. Y es una de las críticas que hay en contra de la gobernadora de Los Ángeles, que como que no actuó a tiempo. Y para ¿La alcaldesa o el gobernador? La alcaldesa, discúlpame, la alcaldesa de Los Ángeles, que no actuó a tiempo. Entonces, se había declarado como estado santuario, si no me equivoco, como ciudad santuario, sí, para proteger, vengan a mí. Sí, que precisamente en un momento dado se habló acerca de hacer San Juan un safe haven, sí, una ciudad santuario. Pero lo que pasa es que Puerto Rico, como vuelvo y digo, es estadísticamente no lo puedes comparar con Los Ángeles, ni con California, ni con estados como Texas, Nuevo México, donde hay la cantidad de inmigrantes en cuanto a por ciento es sumamente alta. Lo que pasa es que, irrespectivo de que seamos estado o colonia, como lo queramos decir, el poder federal de ordinario prima sobre el estatal. No, definitivamente, es lo mismo. Y eso es una de las razones por las cuales aquí en Puerto Rico la administración dice, mira, nos hace una subpina, que es un requerimiento federal, sí, expedido por una corte federal, para entregar esta información de SESCO, que es donde se expiden las licencias de conducir, a lo cual nos hace preguntarnos, ¿verdad?, que muchas veces se hacen movidas para supuestamente beneficiar, vamos a decir, a los inmigrantes en Puerto Rico que no tenían sus papeles al día, claro, para que se puedan transportar, pero eso tú hoy tú lo pones en una balanza y tú dices, wow, o sea, los pusiste todos on the spot, se los pusiste todos para que si hubiese pasado una situación como esta, pues mira, esto es lo que estamos viviendo. Así que hay que ver si esta administración, yo estoy segura que quizás no hubiera hecho lo que hizo Alejandro García Padilla en cuanto a las licencias. Y sabemos que por otro lado, como todo tiene sus pros y sus contras. La ley de García Padilla, a tu juicio, no fue una buena. Lo que pasa es que si tú la llevas a posteriori, si tú la llevas un poco más adelante, y lo que está pasando aquí, hoy día, con el gobierno federal, pues te das cuenta que los expusiste. Entonces, por otro lado, ¿Era mejor dejarlos seguir quedando por ahí sin licencia? Pues es que todo tiene sus pros y sus contras. Lo mejor era ayudarlos a poder poner sus documentos al día, porque muchos de ellos no tienen la ayuda legal. Y te digo porque yo trabajé mucho con la comunidad dominicana. Es un proceso costoso y toma tiempo también. O sea. Mira, en el cuatrienio pasado, Eddie, yo no sé si tú te acuerdas y tienes que haberte acordado de la noticia cuando estábamos hablando de que hacía falta 45,000 personas para trabajar lo que era la reconstrucción de Puerto Rico.
¿dónde nosotros íbamos a conseguir 45,000 personas? Sin hacer las redadas ni sin deportar a nadie, teníamos ese problema ya. Ese problema. Entonces teníamos 1,000 y pico de millones de dólares que estaban asignados, y recuerdo que yo estuve un 29 de mayo del 2024, porque recuerdo la fecha, en Fortaleza, con un líder dominicano, reunidos con el comité de apropiaciones, ¿verdad? Que sería más o menos como el comité de Hacienda, ¿verdad? La Comisión de Hacienda aquí en Puerto Rico, donde venía... Los que reparten los chavos. Donde estuvo el secretario de Estado, que también era el director ejecutivo de AFAF, estuvo en esa reunión, y donde yo había ido hacía 2 semanas al Congreso y me había reunido con el congresista Espaillat, y yo le dije, miren, nosotros podemos resolver este asunto de la mano de obra y poder adelantar. Había un tipo de visas que se iba a solicitar. Pues claro, lo que pasa es que en aquel momento eran unas visas de trabajo, pero sabes que por nosotros, en nuestro estatus colonial, en lo que se reparte en todos los estados las visas, aquí no llega nada prácticamente y es bien costoso. Yo le decía, mira, dame un permiso para el patrono. Yo le decía, dame un permiso especial para estos 10,000 dominicanos específicamente, porque ellos me dijeron, tienes que escoger, ¿sabes?, de una sola nacionalidad, porque no nos podemos poner a inventar. Yo dije, pues mira, 10,000 dominicanos que yo sé que están aquí y vamos a ayudarlos a que pongan sus papeles en orden. Y vamos a la misma vez. ¿Y qué pasó con eso? Pues nos dijeron que no. Nos dijeron que no, por eso ¿Quién? es que pues en el Congreso nos dijeron que no. ¿En la administración? La administración ¿Republicana demócrata nos dijo que no, y entonces nos decían, no, porque ICE, no, porque... Entonces yo veo ahora a 2 o 3 roncando allí en el Congreso, a Pablo José, al otro, diciendo, mira, cuando nosotros fuimos al Congreso, nosotros le pedimos, mira, queremos ayudar a estas personas a poner sus papeles en orden. O sea, que no es solamente darte una licencia para... muchas veces... Digo, pero muchos de esos trámites se hubiesen revertido ahora con la situación actual. Quizás no, Eddie, porque cuando tú tienes una persona ya en un proceso, ¿verdad? Y lo tienes y lo adelantas y lo ayudas. Senadora, mire lo que está pasando con las TPS, que son los auxilios de la gente que más, que si regresa a su país los van a matar. Claro, pero y esos son los más protección que lo deberían discutimos tener. el lunes pasado, lo discutimos que muchas veces estos permisos especiales se malutilizan. Pero estábamos hablando de personas que una de las cosas que queríamos que se hiciera era que llevaran más de 2 años en Puerto Rico, que tuvieran una residencia, para evitar que los que traen de República Dominicana hacia acá dicen, mira, hay una noticia que le están dando trabajo. No, es que tienes que tener ya 2 años. Y eso era lo que queríamos ayudar. Con todo y eso, comenzamos a unar esfuerzos para ver si podíamos ayudar. O sea, una cosa es dar licencia. Todos tenemos, hay un pro y un contra en todo. Una cosa es dar licencia, pero mira, si le vas a dar licencia, también ayudarlos a poner sus papeles al día. O sea, no hagas solamente una cosa por quizás a cosas políticas o adelantos políticos del tema. No, pero es que todo es política envuelto. Está bien, pero a la hora de la verdad tenemos que ayudar a la gente. Porque o sea, toda el tiempo de esta política situación pasa. migratoria es una promesa que hizo el hoy presidente Trump a los efectos de que estos eran unos violadores, eran unos, ¿verdad? Traían droga, bregaban con armas, eran todos unos criminales, todos los inmigrantes, ¿verdad? Y estirar esa sábana era complicado, y la realidad es que hubo unos problemas y hay unos problemas en cuanto a eso, además del riesgo de seguridad nacional que también está latente, y lo vimos la semana pasada con la entrada de esta arma biológica, ¿verdad? Para propósitos de supuestamente un estudio en una universidad. Pero al final del día estamos viendo una resistencia manifiesta en estas políticas, y sé que tengo que ir a la pausa ya mismo. Así que ya Víctor está dándome las vueltas. Quiero hablar, sí, como él coge Guille de Tomás de Rivera Chats de momento de tiburón. Vamos a hablar de las consecuencias que pudiera traer esa resistencia a las entidades federales. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Estamos cambiándole la nacionalidad a la gente, pero pues esas cosas pasan. Es que como estamos hablando, ¿verdad?, de toda la crisis de ciertamente, migración, yo estoy confundiendo a los artistas, ¿dónde son? De quién es. Senadora, las consecuencias de todo esto. Tenemos un proyecto que sí está pasando el crisol congresional, que es el Big Beautiful Bill, ¿verdad? El proyecto de reconciliación fiscal, que es el que sí pudiera traer los recortes. Ya ese proyecto había salido de Casa Blanca, a pesar de que siempre se tiene su ficha de que cámbiale aquí, ponle acá. Ese fue lo que acabó el bromance. Sin duda. Entre Musk y Trump. Pero mira lo que voy. Estos 20 estados que han decidido mostrar resistencia en cuanto a las políticas migratorias
y de otro tipo también para Donald Trump, lo de las universidades, con los estudiantes y otro tipo de situación de acceso a la información, como es el de DOGE, el Departamento de la Eficiencia, evidentemente tiene algún tipo de ¿verdad? Tienen un mecanismo para hacerle presión a los estados y está en los dineros que se les aprueben. Ujú. ¿Están a tiempo todavía para hacer ese tweak y cambiar las cantidades y penalizar a estados que decidan llevar acciones al tribunal? Mira, no solamente ahora, sino después. Y esto lo vimos, por ejemplo, ¿tú recuerdas, Eddie, aquella reunión que hubo en Casablanca, Uh-huh. que me parece que fue la gobernadora de Maine, que dijo que no iba a acatar la orden federal en cuanto a los deportes, ¿verdad? Inclusivos, Sí. de que los trans pudieran competir con las mujeres, etcétera. Y allí mismo se enfrascaron en una pelea el presidente y la gobernadora de Maine. Y terminaron con una amenaza. Discusión, porque pelea hubo. Bueno, pelea no, hubo de el agarrarse por las greñas ni nada de eso, pelea ¿no? hubo el miércoles entre dos funcionarios. No sé Sí. si te contaron, pero bueno. Hubo altercado físico. Pero sí, no, pero no estamos hablando, no estamos de, hablando eso. de eso. Por lo menos Eddie y yo no nos podemos enredar por las greñas. O sea, yo no puedo yo hablar no a tengo, Eddie. yo tengo las de perder ahí. Pero la verdadera consecuencia, cuán pronto pudiéramos verla, yo pienso que el recorte va a existir irrespectivo de, o sea, si va a darse, se va a dar irrespectivo de que lo lleven al tribunal a él o no, a pesar de que estamos viendo lo que está pasando con las universidades como Columbia y Harvard, que les están cancelando exenciones, lo que está pasando con las Ujú. compañías de Elon Musk, que le están cancelando contratos, y eso obviamente, si El estuviera todo bien, sí. no pasaba. El presidente tiene todas las de ganar. A ver, ellos tienen, al final del día, el presidente tiene el veto de línea y él tiene también el Congreso. O sea que el presidente tiene todas las de ganar. Y lo vimos. ¿Dónde lo vimos? Precisamente, no solamente en los Pero no está estados. usurpando la gestión legislativa. No. Mira, si tú te fijas, es que precisamente el poder político recae, ¿verdad? Hay una separación de poderes y yo sé que hubo una crítica grande en cuanto a que dónde está el Congreso que no está fiscalizando al Poder Ejecutivo. Eso sí existió. Pero al final del día, siempre un presidente, y ponte de ejemplo, por ejemplo, Ronald Reagan, cuando él tenía prácticamente control del Congreso aún, ¿verdad? Estamos hablando del primer término, aún cuando había congresistas demócratas. O sea, él los aló para ello. Y al final del día, el poder político y la política es un arte que tú puedas ejercer sobre el Congreso. Ahora mismo el Congreso está con Trump, no es un gobierno compartido. Por lo tanto, o sea, no es que esté usurpando poder, es que está usando la política para ejercer su presión. Si bien hay agencias que son creadas por disposición ejecutiva, como lo es el Departamento de Educación, por eso es que lo pueden suprimir y eliminarlo, ¿no? O convertirlo en otra cosa, hay una ley o hay leyes que regulan al Departamento de Educación. No podemos decir lo mismo en el Departamento de la Eficiencia porque eso no fue creado por legislación. No hay parámetros congresionales para saber hasta dónde pueden llegar o no, al punto de que el argumento de la Casa Blanca en el Tribunal Supremo es de que no me estás permitiendo a mí, ejecutivo, poder, digo, también las agencias son del Ejecutivo, pero reclaman ese poder ejecutivo para la política pública y se lo compra el Tribunal Supremo al final del día. Pero ¿dónde está el Congreso en todo esto? Porque deberían estar legislando. Claro, pero nadie se le va a parar de frente por la consecuencia que pudiera haber. Pero claro, y ya nosotros vimos en esta controversia de Trump con Musk, que hubo unos 4 congresistas que dijeron, sí, es verdad, Musk tiene razón, y le cayó encima. ¿Pero es justo que haya esa consecuencia? Bueno, se supone, ¿verdad? Dentro de lo que está escrito de las letras, se supone que haya... Porque siempre hay consecuencia política, pero aquí hay una consecuencia económica directa, de que si animas mi ira, pues vas a ver lo que te va a pasar. Es que volvemos nuevamente a lo que es la presión política que tú puedas ejercer y la hay y no la podemos tapar. Eso está ahí. Entonces, de que el presidente, y era lo que te iba a decir, que no solamente los estados, mira, tuvo que prácticamente arrodillar al hombre más rico del mundo, que es Elon Musk. Que claro, cuando tú dices, mira, que lo que tenían una humilde cantidad de 464 billones de dólares y ahora tiene 300 y pico billones de dólares. O sea, pero como quiera, o sea, ha tenido que él echar hacia atrás, incluso borrar hasta algunos mensajes dentro de la plataforma X. Imagínate los estados que dependen de los fondos federales. O sea, el poder presidencial es un poder bien fuerte.
y ahora mismo los congresistas están alineados con el Y presidente. si lo que vemos con los inmigrantes lo viéramos con la comunidad LGBT próximamente. Yo entiendo que ¿También se va a dejar que eso pase y se van a entregar a esas comunidades? lo que pasa es que toda controversia ahora mismo dentro del Congreso va a terminar en el Tribunal Supremo y ya lo hemos visto, ¿sabe? Y lo Pero hemos visto. volviendo acá, las políticas de allá, ¿cómo inciden en las actuaciones del gobierno de Puerto Rico o de los estados? Bueno, aquí en Puerto Rico, como vimos, ¿qué fue lo primero Una que cosa es el pasó? reconocimiento de la identidad de género y otra cosa es que entonces vayan a perseguir a homosexuales. No, es que yo no creo que aquí nadie vaya a perseguir Eso a mismo nadie, decía la gobernadora en enero con los dominicanos y mire dónde terminaron. pero no es ella que lo está haciendo. Pero lo suprimiríamos o combatiríamos algo así contra, y le pongo a la comunidad LGBT, puede ser cualquier otra, ¿verdad? Puede ser una religión, puede ser, Es o sea, que si yo vinieran no creo que políticas aquí- así, porque aquí no. nadie se pensó Sí. que iban a llevarse a los dominicanos como se los están llevando, o a los inmigrantes. Lo que pasa es Y que pasó. y fue una promesa de campaña, pero lo que pasaba es que no sabíamos que iba a pasar de esta manera y nosotros estamos acostumbrados a tener nuestros hermanos dominicanos que trabajan, que están todo el día, jamás pensamos que iba a pasar de esta manera. Igual que pudiera Pero- pasar con la comunidad LGBT. Pero ¿o no? no ha sido el gobierno local. El gobierno Estamos local no ha claros, sido. pero es permisivo de que esas políticas ocurran, aunque por más que parezcan injustas. Pues mira, yo no veo persecución per se que pueda pasar aquí en Puerto Rico. Te soy honesta, Le Eddie. voy a dar un ejemplo que usted conoce muy bien. En el Departamento de la Familia hay un registro de parejas del mismo sexo que adoptaron. Si viniera ahora una política federal y fuera en contrario de eso, No, yo no creo. Sinceramente no eso creo. mismo decía la gobernadora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Nos vemos la Eddie. semana que viene. No se vayan porque regreso con un editorial de una noticia positiva. No todo es malo aquí en Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, que les voy a terminar con buenas noticias en el día de hoy. Como me solicitó mi amiga Dagmar Rivera, que tuvimos una conversación reciente. Ella me dijo, mano, al final vamos a cerrar con algo bonito, por favor. No siempre se puede, querida, no siempre se puede, pero yo trato. Y miren, la Comisión de Seguridad en el Tránsito y el ex representante José Memo González, quien le dirige actualmente, anuncia una iniciativa sobre, o no iniciativa, sino más o menos lo que ha llevado a cabo hasta ahora el Comité de los Todoterrenos, que como recordarán, está trabajando y el Rey Charlie ahora no habla, ¿verdad? Y ha pasado toda esta serie de cosas y controversias, pero parece que ya tienen algo, Víctor Morales. Y es que indistintamente de que estos vehículos todoterrenos, inclusive hasta los carros de golf, transiten por las vías públicas o no, o por algunas vías públicas, si es que se permite hacer eso, cuando salgan de cada dealer, así usted lo vaya a utilizar en la finca o en un terreno sin que discurra por las vías públicas del país, tenga que tener un seguro. Y eso suena bien, porque si usted se accidenta inclusive en los predios de su propiedad, siempre puede tener una ayuda del gobierno o en el caso de si fuera seguridad, un tipo de póliza para responsabilidad pública, también alguien si tiene un accidente con usted, ¿verdad? Pues también tiene con qué cubrirse. ¿Cómo se hace eso y se mantiene después de que el vehículo salga del dealer y se renueve la póliza? Pues hay un registro y tendrá que haber algún tipo de seguimiento a todo vehículo que salga de ese dealer, que se mantenga ese seguro al día. Me parece que es una buena iniciativa antes de hablar de que discurran por las vías públicas. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy.